Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión. Mi nombre es Alberto Durango, por misericordia de Dios, pastor del Centro Bíblico de Adoración del sector La Playa. Y en este día, el Señor motivaba mi corazón a hablarles bajo el tema: Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. ¿Qué significa Dios te quiere usar? La Biblia dice que Dios a todos los hombres nos ha dado dones, talentos, ministerios, capacidades de que nosotros pongamos a la obra del Señor. Pero hemos encontrado una barrera cuando las personas quieren servir al Señor. Hemos encontrado que una persona, cuando quiere servir a Dios, encuentra no solamente por parte de los líderes, de los pastores, sino de la misma comunidad que les dice: pero venga, es que usted no es pastor. O uno mismo tiene ese limitante donde dice: no, pero es que yo no soy pastor. Entonces, resulta que la gente no va a orar por un enfermo porque no es pastor. Resulta que la gente no va a echar fuera un demonio porque él no es pastor. Resulta que no van a animar y visitar a otros creyentes porque él no es pastor. Entonces vamos a mirar cómo una persona, a pesar de que no era un guerrero, pudo hacer una de las obras que hasta hoy todos hablamos, y todos, aún desde escuela dominical. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la escuela dominical, me hablaban de la historia de este hombre. Yo creo que ya usted debe de ir teniendo como unas ciertas pistas de quién estamos hablando. Sí, del rey David. David, dice la Biblia, que siendo un muchacho joven, hizo algo que ni los guerreros de su época fueron capaces de hacer: enfrentarse contra un gigante. Y yo le invito para que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces le he venido contando: hay una batalla, hay una guerra, hay un enfrentamiento donde el pueblo de Israel tenía que sacar a su mejor guerrero. Escuchen, tenían que sacar a su mejor guerrero. Sabemos que del lado de los filisteos estaba un hombre llamado Goliat, y del lado del pueblo de Israel no había un guerrero, no había alguien que fuera a batallar y a pelear contra este hombre. De pronto nos dice la palabra que un joven muchacho llamado David, que fue a ver cómo estaban sus hermanos, nos dice la palabra, David fue a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarles provisión, y ahí también dice la palabra que a tomar sus ropas. Significa que el papá lo había mandado a que fuera y tomara las ropas para lavarlas y a darse cuenta, a llevarles provisiones en la guerra. Y David, cuando llega ahí, se da cuenta que este hombre sale y empieza a vociferar y a hablar en contra de Dios y del ejército de Israel. Pero nos dice la palabra del Señor que David dijo: yo soy capaz de ir a enfrentarme a este hombre. Yo soy capaz de ir a batallar con él. Uno de sus hermanos se enoja y le trata, como hablamos en nuestro lenguaje popular: usted lo que es un chismoso, vino aquí a averiguar y a mirar, la curiosidad lo que lo está matando a usted. Pero lo que este hermano no sabía es que él no era por curiosidad. Él sabía que tenía un Dios grande, poderoso, que lo podía ayudar a vencer y a librar esa batalla. Entonces nos dice la palabra que estas palabras fueron oídas por el rey Saúl. Y mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32. Y dijo David a Saúl, mira lo que le dice un muchacho a un rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Primero, un muchacho le dice al rey: no se preocupe, no tenga miedo, no desfallezca, yo voy a ir a pelear.
Hermano, ¿de qué nos está hablando esto? Yo te voy a hablar a ti. ¿Cuántas veces tú has ido a la casa o has llamado al pastor, lo has citado y le has dicho, pastor, tranquilo? Muchas veces los pastores menospreciamos lo que otro hermano nos dice. Muchas veces nosotros como pastores pensamos que no las sabemos todas. Saúl, siendo rey, un muchacho le dice, no se preocupe. Y usted ahorita va a entender por qué viene esta palabra de tranquilo. No tenga miedo, no desmaye su corazón. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que no las sabemos todas. Muchas veces nosotros pensamos que ya hemos alcanzado todo el conocimiento pleno y resulta que se levanta una hermanita de la congregación, un hermanito de esos que usted nunca lo ve en el altar, de esos que en la vida nunca hasta les da miedo utilizar un micrófono, no saben utilizar un micrófono. De esos hermanitos a veces se levantan dentro de la congregación y le dan una palabra al pastor. Y le dan un mensaje al siervo de Dios. Y recuerden, este hombre no era el rey, no era un gran guerrero. Tú no puedes ser quizás una pastora, un pastor, tú no puedes ser un gran líder, quizás no te reconozcan dentro de la congregación, pero cuando Dios pone una palabra en tu vida, haz como David, ve donde el siervo de Dios. Así no te crean, así no te crean. Porque muchas personas me han dicho a mí, pastor, pero es que yo hablo con el pastor y por ahí un oído le entra, por el otro le sale. Parece que el pastor ni siquiera me estuviera prestando atención. Entonces nos dice la palabra del Señor, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Respuesta de Saúl a David. Dijo Saúl a David, versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás ir tú a pelear contra él, porque tú eres un muchacho. En una de las traducciones llamada la PDT, la palabra de Dios para todos, nos dice, este mismo versículo nos dice, no podrás ir tú a pelear porque tú no eres soldado. Me gusta como dice la palabra de Dios para todos. No podrás ir porque tú no eres soldado. Y ahí es donde viene un gran problema dentro de la vida cristiana. Y ahí es donde viene una gran dificultad dentro del pueblo de Dios. Y resulta de que como nosotros no quizás tengamos un título, nosotros no tenemos quizás un diploma colgado en la pared que diga que soy el apóstol, que soy el reverendo, que soy. Entonces nos da miedo y no hacemos cosas. Saúl le dice, usted no puede ir porque usted no es soldado. Amados, no solamente el liderazgo, los creyentes y uno mismo tiene ese temor. Yo no puedo hacer eso porque yo no soy el pastor de la iglesia. Ahora, yo quiero enfatizar algo. Mira, Dios te quiere usar así tú no seas el pastor más reconocido. Dios te quiere usar así tú no seas el apóstol y aquella persona que sube un video a YouTube y va a tener miles de reproducciones. Dios te quiere usar dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu barrio, dentro de tu propia congregación. Dios te quiere usar a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú te dispones, cuando tú miras la necesidad y te pones en marcha y dices, yo soy capaz de hacer eso, Dios va a ver esa capacidad que hay en ti y va a bendecir la obra de tus manos, va a bendecir lo que tú vas a hacer. La Biblia dice, hermanos, que Dios es el que da la sabiduría, que Dios es el que da el entendimiento, que Dios es el que da el conocimiento. Amén. Dice la palabra del Señor, tú no podrás ir porque tú no eres soldado. Entonces ahí es donde viene un problema. Hay mucha falta de servicio en la obra de Dios. Hay mucha falta de trabajo en las cosas del Señor. Hay mucha gente, hermano, que necesita una visita.
y el pastor no va. Y usted no va porque usted no es el pastor. Hay muchos que necesitan, hermano, una oración, pero el pastor no va, ni los líderes van. Pero tú no vas porque tú no eres el pastor. Entonces, en este camino, hermano, no se trata si a mí me ungieron con aceite y yo tengo el llamamiento. No, aquí se necesita es gente que se pare y diga, pues si el pastor no va, yo voy. Y esto en cierta manera mucha gente lo llama rebeldía. Yo no entiendo por qué la gente llama rebeldía a hacer la obra de Dios. Esto no es rebeldía lo que te estoy diciendo. Una hermana me decía, pastor, yo no sé si es que yo soy rebelde, pero yo veo una hermana desanimada y voy y la visito. Eso no se llama rebeldía, eso se llama dejarse usar por Dios. Si tú ves que una persona está desanimada, tú vas y la animas y esa persona vuelve a la congregación, se anima, se fortalece su fe. No es rebeldía, estás haciendo lo que el Señor mandó. Estás haciendo la obra. Vas y oras por un enfermo, vas y oras por una persona que está cautiva y Dios la liberta. No es rebeldía, es hacer la obra de Dios. Entonces yo quiero que usted quite eso de su mente, que por muchos años han sembrado los pastores en la congregación, que si tú no eres el pastor, tú no puedes ir porque estás en rebeldía, que si hay un lugar donde hay que predicar la palabra y tú no vas, que porque si vas entonces estás en rebeldía, si el pastor no te manda. Por encima del pastor está la palabra de Dios. Por encima de las leyes de la denominación está la palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, pastor, pero si a mí no me han mandado. Si a usted no lo ha mandado, la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces sí están mandados. Sí están mandados de parte de Dios. Quizás el hombre no te ha mandado. Quizás el hombre te ha dicho, como lo dice Saúl a David, tú no eres el rey. Tú no eres el pastor. Tú no eres el líder. Tú no eres el que estás enviado para eso. No importa que a mí no me hayan mandado para eso. Terrenalmente, pero espiritualmente, Dios a mí ya me mandó. La Biblia dice limpiar leprosos, echar fuera demonios, hacer todo eso. Todo eso es la obra de Dios. Entonces mire lo que nos dice la palabra de Dios. Los hombres de Saúl no iban a la batalla. Pero una sola persona se levanta y dice, yo soy capaz, y le dicen usted no. ¿Por qué los hombres de Saúl no iban? ¿Y por qué Saúl no iba? Nos dice la palabra del Señor. Quiero que usted mire conmigo la palabra del Señor. En el capítulo 17, donde estamos, nos dice, en el versículo número 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ojo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Saúl y el ejército no fueron a pelear contra este filisteo porque tenían miedo. Yo no sé, y no quiero hablar mal de otros pastores, pero hay pastores que no van. En una ocasión me tocó, no era yo pastor en el momento, me tocó ver que una mujer estaba atormentada por un espíritu. Y resulta de que en el barrio fueron a una congregación, no voy a decir el nombre porque no es necesario. Entonces le dicen al pastor, mire, hay una chica que está poseída y necesita que usted vaya a orar por ella. Y el pastor le dice, no, que venga ella aquí. O sea, yo hago una pregunta, mis hermanos. Si hay una persona que está endemoniada y está atada a una cama, yo no me imagino cómo un pastor le dice, ella es la que tiene que venir acá. Ahora, la persona está amarrada a una cama, atada a una cama. La familia no vio nada más que hacer sino amarrarla y salir a buscar un pastor. Y el pastor dice, no, tráemela acá. Vos te imaginas, o sea, yo quiero que vos penses por eso en un momento. La mujer está en una cama, se necesitarán por ahí 4 personas como mínimo para que alcen la cama, arranquen con la cama a llevarla hasta la iglesia, hasta el templo. Entonces la gente muchas veces le dice a usted, venga, y el pastor no va. Venga, y el pastor no viene. Entonces la gente dice, mire, pero si yo voy y le pedí al pastor que viniera, hay mujeres.
Mira lo que te voy a decir. Hay personas que están viendo esta transmisión y eso lo estoy recibiendo en ese momento en mi espíritu. Has ido donde el pastor para que visite tu familia. Has ido donde el pastor para que visite tus hijos. En ese momento Dios me habla de una mujer que fue donde el pastor para que visitara a su esposo y el pastor no quiso. Y esa mujer se resintió. Hay una mujer que le pidió a un líder de jóvenes que fuera a visitar a su nieto y el líder o pastor de jóvenes no quiso. Y ese joven está en la droga. De eso te estoy hablando. Hay gente que está resentida en el evangelio porque los que están en autoridad, los pastores, los líderes, los han invitado a hacer una obra y ellos no han ido. Y eso ha desencadenado que en su casa, en su familia, hoy no quieran nada del evangelio de Cristo. Y yo no voy a criticar a los pastores porque yo no estoy aquí para criticar, yo estoy aquí para hablar esta palabra, la palabra de Dios. Saúl y su ejército tenían miedo. No sé, quizás el pastor tenga muchas ocupaciones, quizás los líderes tengan muchas ocupaciones, pero mira lo que te estoy diciendo, lo que Dios te habla en esta mañana, en este día que vos vas a escuchar este mensaje. Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti, aunque tú no seas el pastor, aunque tú no seas el líder. Dios quiere que tú vayas a esas necesidades que están en la calle, a esas necesidades que hay en los hogares. Dios quiere enviarte a ti. Déjate usar por Dios. El pastor no quiso ir, el líder no quiso ir. Hacemos la obra de Dios. Levántate y haz la obra del Señor. Así como el testimonio que te estoy contando, una mujer endemoniada, una mujer cautiva, y el pastor no quiso, dijo traerla. Me buscaron a mí, yo fui, bueno, con mi esposa, por la misericordia de Dios oramos por esa persona. ¿Qué te estoy diciendo? Que hay gente que te va a buscar a ti. Hay gente, mira, aleluya, estoy recibiendo esto en el momento. Ay, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Vos te estás haciendo preguntas, ¿y por qué me llaman a mí? ¿Por qué me dicen a mí si yo no soy el pastor? Porque tú tienes un corazón de pastor. Hay mujeres, aquí hay una mujer que la llaman. Mira, hermana, para que ore. Mira, hermana, para que venga. Y usted se asusta, le da miedo y dice, ¿y yo por qué si yo no soy el pastor? Porque tienes un llamado de parte de Dios. Hay jóvenes que tienen a otros alrededor, le piden consejo. Dice, pero yo no soy el líder de jóvenes, pero tienes el llamado de parte de Dios. Tienes la unción de parte de Dios. No desprecies esto. Haz la obra. Dios te quiere usar. Entonces nos dice la palabra que Saúl tenía miedo, que el pueblo tenía miedo, pero se levantó un muchachito que no era un soldado, un guerrero. Se levantó un muchachito que no era el que estaba, perdón, enlistado en la fila del ejército, pero sí el que tenía la unción y el poder de Dios. Muchas veces nosotros estamos calladitos en la congregación y tenemos el poder y la unción, aún más que muchos pastores. Te digo algo. Hay gente que trabaja más que el propio pastor. Hay gente que ora y hace más cosas que el propio pastor. Unos pastores no trabajan por miedo, otros porque ya la congregación está grande. Mira, yo tengo un pastor que me decía, yo no necesito ir a nadie, a visitar a nadie. El que quiera pues viene y el que no venga. Decía un pastor. Yo no necesito. Y la gente me decía, los que yo tengo aquí están acostumbrados a que yo no voy a la casa de ellos. Y si alguien quiere que yo vaya a la casa de ellos, pues yo nunca voy a ir. Y si por eso se van a ir, dice, pues que se larguen de aquí, porque yo no necesito de ir a la casa de nadie. El que quiera escuchar la palabra, que venga acá. Eso se llama arrogancia. No sé si el pastor donde tú estés sea arrogante. No sé si el pastor donde tú estés sea negligente o sea miedoso como Saúl y su ejército. Pero te estoy diciendo, Dios te quiere usar a ti.
Los que han venido escuchando estos mensajes lo he venido diciendo y lo voy a repetir día tras día. Se necesita una reforma dentro de la iglesia de Cristo. Y esa reforma la puedes hacer tú. Te estoy citando a una gran reforma. Te estoy citando a que tú te levantes y reformes. ¿Qué es reformar? Es decir, esta ventana no me sirve aquí, entonces la quito y pongo algo que sí me sirva. Dentro de tu iglesia hay cosas que no se pueden, hermano, que no están sirviendo, hay que quitarlas. Y si tú ves, mira lo que te voy a decir, si tú ves que nadie quiere hacer, el pastor, los líderes no quieren hacer, hacemos la reforma. Y empezar, que Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Aún pastores de concilios que están atados porque el concilio dice esto y no, hace tú la reforma. Eso no se llama rebeldía. Eso se llama dejarse usar por el dueño de la obra del Señor. Déjate usar por Dios. Entonces dice la palabra de Dios que David fue e hizo algo que él ni siquiera lo habían llamado. Él se dispuso. A usted no lo han llamado, pero tú estás dispuesto. Vaya. Dice la palabra, ¿quién iré? ¿Quién irá, perdón, y a quién enviaré? Y dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios te quiere enviar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere que tú hagas una obra grande dentro de tu barrio. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? Nos dice la palabra del Señor entonces que David se levantó, fue a la línea de batalla después de hablar con Saúl, de decirle, Dios a mí me ha respaldado en otras actividades. Y fue, y ya tú conoces la historia. Yo no te quiero contar algo que ya tú lo sabes. Y si no lo sabes, te dejo como tarea leer. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Léelo. Cómo Dios le dio la victoria a alguien que no era soldado. Dios te quiere dar la victoria a ti que no eres pastor, que no eres ni siquiera un líder. Dios te quiere usar a ti. Y dice la palabra de Dios que David, con una simple piedrecita, hirió al filisteo. Cuando el filisteo cae por tierra, David dice, se apresuró y con la misma espada de él le cortó la cabeza. Israel se puso contento. ¿Viste? Todo el mundo estaba atemorizado. Todo el mundo tenía miedo. Pero cuando el que no era líder y que no era soldado se levantó y hizo una gran hazaña, la gente se puso contenta. ¿Sabes qué se necesita? Que tú tengas la misma disposición que David. Que tú tengas la misma disposición para hacer la obra de Dios. Dios se quiere usar. Le invito para que se suscriba a este canal y siga escuchando la palabra de Dios. Dale me gusta, compártelo. Y si estás aquí en nuestra nación Colombia y quieres hacer parte de este movimiento de reforma dentro del evangelio, si eres pastor líder o si eres una persona que tienes el llamado y quieres, escríbeme en los comentarios. Escríbeme y yo me pondré en contacto contigo para que juntos hagamos una gran reforma. Estoy hablando de que vamos a reformar el evangelio en nuestra nación colombiana. Dios te bendiga.